Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Ataque armado frente al Hospital San Juan de Dios cobra a su segunda víctima. El piloto que manejaba el carro del sistema penitenciario ha muerto. Ministro de Gobernación da a conocer que narcotráfico, pandillas o corporaciones municipales corruptas podrían estar detrás del asesinato de periodistas. Conozca la intención de voto rumbo a las elecciones 2015 en la encuesta elaborada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala propone al Ministerio de Educación aumentar de 180 a 220 días de clases efectivas. Secretario de Estado de los Estados Unidos critica a legisladores republicanos por carta enviada a Irán en el tema del programa nuclear. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El ataque armado perpetrado ayer frente a las instalaciones del Hospital San Juan de Dios ha cobrado su segunda víctima mortal. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El ataque sangriento con granada y armas de grueso calibre perpetrado contra un pandillero de la Mara 18 frente al Hospital General San Juan de Dios dejó ya 2 personas muertas. Las autoridades de ese centro asistencial confirman el deceso del piloto de la unidad del sistema penitenciario, Domingo Ignacio Coco, quien murió cerca de la medianoche. Según Julio Figueroa, director del hospital, los fallecidos podrían incrementarse ya que continúan 3 personas en estado delicado. Falleció una de las personas que fue operada el día de ayer, que tenía una herida en abdomen. Él falleció en el transcurso de la madrugada. 3 personas más, ¿verdad? 3 personas más, 2 están en una condición crítica, ¿verdad? Que fueron las que recibieron heridas en cráneo. Y una más que está estable, ya, ¿verdad? Que fue operado también. Un día después del ataque, el Hospital General San Juan de Dios atendió a 2 reos más. El único asunto que teníamos hoy en la mañana es que había un reo que tenía como algún parentesco, me parece, con el reo que hubo problema el día de ayer, entonces sí solicitamos al sistema que mejor por cuestiones de seguridad él no viniera. Son los que están catalogados como reos de alta peligrosidad, ¿verdad? Los otros no, entonces yo creo que esa gente podemos seguirla atendiendo mientras el sistema penitenciario resuelve ese tema que les compete a ellos. Por su parte, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, informó que se canceló la atención en el Hospital General San Juan de Dios a Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, hermano del pandillero que era el blanco del ataque que dejó 2 muertos y 25 heridos. ¿Sabe usted? Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala, habló acerca del asesinato de 2 compañeros periodistas en Mazatenango. El periodista asesinado de Prensa Libre, Danilo López, denunció que el alcalde de San Lorenzo Suchitepeques, José Linares Rojas, del Partido Patriota, lo amenazó en abril del 2013, luego de publicar notas que evidenciaban malversación de fondos. Según Acción Ciudadana, el jefe municipal fue denunciado por la presunta desviación de 2.8 millones de quetzales y un juez pesquisidor dio con lugar la investigación, pero luego una sala regional de apelaciones revocó la resolución. Este grupo de vecinos a presentar una denuncia para pedir una investigación y pedir que se le quitara el antejuicio al alcalde de San Lorenzo Suchitepeques. Esa solicitud fue recibida por el MP giró la solicitud a quien corresponde, en este caso es a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia nombró un juez pesquisidor. Este juez corroboró en su informe las denuncias diciendo que habían elementos de pruebas suficientes para levantarle la inmunidad al alcalde, y aún así la sala mixta de la Corte de Apelaciones de Retaluleu, aún teniendo este informe del pesquisidor, del juez pesquisidor, declaró sin lugar el antejuicio contra el alcalde. Esto obviamente dejó
liberado al alcalde de estas imputaciones, y nosotros creemos que estas decisiones judiciales son las que fomentan la impunidad en Guatemala. Según Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, el Ministerio Público debe tener en cuenta este antecedente. No, los periodistas lo que hicieron fue precisamente dar a conocer al público que existían estas denuncias, que había un proceso incluso solicitado de antejuicio contra este alcalde, y me imagino que son el tipo de noticias que a esta gente le molesta cuando se ve descubierta, y creemos que eso pudo haber sido el origen y la causa de este asesinato. Pero lo que le estamos pidiendo específicamente al Ministerio Público es que tome en cuenta estos antecedentes. Otro de los alcaldes que amenazaron al periodista de Prensa Libre fue el de Mazatenango, Roberto Lemus Gordillo, de San Miguel Panán, Suchitepeques, y el exalcalde de Santo Domingo del mismo departamento. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habló acerca de quiénes podrían estar involucrados en el asesinato de 2 compañeros periodistas en la ciudad de Mazatenango. El ministro de Gobernación dio a conocer 3 hipótesis de los asesinatos de los periodistas de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo. El jefe de la cartera de seguridad maneja que los responsables podrían ser o narcotraficantes o pandilleros o miembros de corporaciones municipales que han cometido corrupción. Lo que puedo decir es de que hay 3 factores en el área que nosotros tenemos que considerar en esta evaluación. Lo primero es la actividad del narcotráfico en el departamento de Suchitepeques. Es probablemente el departamento, si no el que tiene mayor actividad, si es uno de los que tiene mayor actividad en tema de narcotráfico. Segundo, una actividad pandillera también bastante fuerte, que es otro factor de riesgo. Y el tercero es un tema de denuncias que ha habido durante todos estos meses sobre temas de corrupción, y son los temas que se han develado a través de los medios de comunicación, y en donde han habido señalamientos contra algunas corporaciones, contra algunos alcaldes. Este es parte de este tema. Lo que ha surgido en informaciones es de problemas y de amenazas que pudo haber habido de personas vinculadas a algunas corporaciones en el área, o algunas alcaldías, para decirlo tal vez un poco más claro. La mañana de este miércoles, centenares de personas se acercaron a la funeraria donde fueron velados los cuerpos de los periodistas asesinados para mostrar su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas. Allí le rindieron honras fúnebres a los 2 miembros de la prensa que fueron ultimados durante un acto público frente a Gobernación Departamental. Pasado el mediodía, el sepelio de ambos recorrió las calles de Mazatenango para luego ser sepultados. Durante el entierro se pudo observar a la esposa de Danilo López, corresponsal del diario Prensa Libre, especialmente consternada e inconsolable. Saraí Hernández ya no le pudo contar a su esposo que estaba esperando a su segundo hijo, pues le quería dar este mismo martes la sorpresa. Pero los sicarios, las balas asesinas, le quitaron esa oportunidad. En este momento se está realizando el sepelio de nuestros compañeros amigos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Descansen en paz. Vamos a la pausa. Sigamos con las noticias. Según el Contralor General de Cuentas, si las elecciones fueran hoy, 8 de cada 10 alcaldes no podrían reelegirse. Si las elecciones generales en Guatemala se llevaran a cabo hoy, 8 de cada 10 alcaldes no podrían participar, porque tienen alguna situación pendiente en el Ministerio Público y en la Contraloría General de Cuentas, según el Contralor Carlos Mencos. Yo diría que por lo menos un 80%. Solo que son diferentes situaciones. Yo me atrevería a darle una información relacionada con
Tal vez de ese 80% será un 60% más que tienen sanciones y que pueden ser resueltas internamente en la institución, de acuerdo a las facultades que la ley me otorga. Sin embargo, en otros casos habrán formulaciones de cargos o denuncias penales, las cuales deben resolver en las diferentes instancias jurídicas para que puedan ellos llevar la resolución a la Contraloría, hacer el descargo correspondiente y posteriormente seguir con el trámite de la constancia transitoria. Mencos aseguró que hay 350 denuncias en contra de funcionarios públicos. Hay más de 350 denuncias ahorita vigentes, de las cuales no podría asegurarle que son únicamente alcaldes, sino hay otros funcionarios públicos. Que tendríamos que ver y que hacer la depuración correspondiente, pero en todo caso quien solicite su finiquito, una constancia transitoria, lo que vamos a hacer o con lo que hacemos inmediatamente es consultar el sistema y ver cuáles son las situaciones que tiene y en base a eso pues poder otorgar el finiquito o contarles cuáles son sus situaciones que deben resolver. Los aspirantes a cargos de elección popular tienen que estar inscritos y contar con su finiquito 60 días antes de la elección, según la ley electoral y de partidos políticos. ¿Sabe usted? El Sindicato de Trabajadores de la Educación ha propuesto al Ministerio de Educación aumentar de 180 a 220 los días de clase efectivas en el sistema educativo nacional. En la celebración de la tercera promoción de maestros que pertenecen al Programa Académico de Desarrollo Profesional, PADEP, en donde se graduaron 6.100 maestros, el Sindicato de Trabajadores de Educación considera que para mejorar la calidad educativa se necesita aumentar el tiempo del ciclo escolar. Este programa surge a iniciativa de nuestra organización. Esto es parte de lo que nosotros hemos insistido con las diferentes administraciones del Ministerio de Educación, es lo que hemos insistido con los gobiernos, con el propio Congreso de la República. Según Herrera, existen diálogos con el Ministerio de Educación para aumentar a 220 los días de clases. Hoy nos han estado atacando con los 180 días de clase, pero nada nos sacamos de tener 180, 200, 220, 300 días al maestro ahí si no tenemos calidad de maestro. Nosotros le estamos proponiendo al Ministerio de Educación que además de la calidad que necesitamos para la educación, necesitamos también una cantidad de tiempo, una cantidad de atención a las nuevas generaciones. Y le estamos proponiendo al Ministerio de Educación no 180 días, sino 200, 220 días y la jornada doble. Es urgente en este país darle atención al proyecto educativo nacional. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte estamos listos ya para arrancar con la presentación del primer tema de esta noche. Y hoy vamos a presentarles los primeros resultados de esa medición que el Canal Antigua suele, junto con la revista Contrapoder, suele encargarle a la firma Borge y Asociados para medir la intención de voto en el territorio nacional y, por supuesto, muchos otros asuntos de interés público. Hoy vamos a presentarle los primeros resultados que justamente tienen que ver con esa intención de voto. Y para discutir sobre este tema y ofrecerle esos primeros resultados, le damos la bienvenida a don Víctor Borge, quien es presidente de la firma Borge y Asociados. Es un experto en materia de medición que se ha dedicado durante ¿cuántos años ya, Víctor? ¿Cuántos años de trabajo en toda la región? 30 años. 30 años. ¿Y de esos cuántos en Guatemala haciendo mediciones constantes? Desde el 90. Desde el año 90 prácticamente todas las elecciones, todas las campañas, sí. Todas las campañas cubiertas. Muy bien, vamos a arrancar ofreciéndole a usted la información de la primera medición, la primera pregunta que le entregamos el día de hoy. Mediante boleta simulada, ¿por quién votaría usted para la presidencia de la República? Usando una boleta simulada, el 40.2% de los encuestados dice que votaría por Manuel Valdizón. La encuesta se ha realizado entre el 22 de febrero y el 1 de marzo. Alejandro Sinibaldi obtiene un 18.1% de resultados favorables y Sandra Torres obtiene un 13.1% de resultados a su favor. Mario Estrada está en la cuarta posición con un 3.4% y a partir de ahí los demás aspirantes en realidad se encuentran por debajo del margen de error
de la encuesta, por debajo del 2.8%, más menos 2.8%, que es el margen de error. Vea usted que un 12.8% de los encuestados responde anulando el voto o simplemente no respondiendo, y hay por lo menos un 2.5% de votos o votos simulados en blanco. Volvamos a la gráfica inicial, por favor, a la primera gráfica, la que nos muestra a los aspirantes que van en primer lugar mediante boleta simulada, la gráfica número 1. Y le pido a Víctor que nos hable un poco de este primer resultado. Bueno, es interesante que a lo largo del cuestionario se preguntó la intención de voto de 3 maneras diferentes. Primero hay una pregunta abierta. Que vamos a mostrar luego, sí. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Y es una pregunta en donde no se da ningún nombre. Después se preguntó de la siguiente lista de candidatos si se le leyeron los nombres para que la gente escogiera. O sea, es como ayudándole, dándole nombres. Y en tercer lugar se preguntó se les dio una papeleta, una copia de papeleta no válida para votar en las elecciones verdaderas, y se les pidió que votaran. Y los 3 resultados son prácticamente idénticos. O sea, no hay un voto oculto ni gente que esté pensando en hacer las cosas de diferente manera. Y otra cosa notoria es que desde noviembre para acá no ha pasado casi nada. Los datos son muy similares a los que obtuvimos en la encuesta de noviembre. A pesar de que están en campaña activa todos los candidatos, el asunto casi no se mueve. ¿A qué puede atribuirse esto, Víctor? Yo digo que todos los candidatos están teniendo igual éxito en su trabajo, igual fiasco. Falta de éxito en su trabajo. Porque no hay más gente convenciéndose de votar de una manera o de otra. Tal vez la llegada de Alfonso Portillo, que extrañamente tiene una opinión positiva relativamente alta, pudiera alterar un poco el asunto. Pero ahora, ¿podría ser esto una especie como de fatiga por lo larga que ha sido esta campaña? Posiblemente, a pesar de todos los intentos del Tribunal Electoral por evitar la campaña anticipada, la verdad la campaña ha sido anticipadísima. A partir del 14 de enero del... A ver, Víctor, entonces un primer elemento tiene que ver con que la medición anterior que se realizó en el mes de noviembre arroja resultados prácticamente semejantes a los de la medición de febrero-marzo. Correcto. Eso es muy parecido. Y luego, los votantes o los encuestados responden de la misma manera cuando se les plantea la pregunta abierta: ¿por quién votaría usted hoy? Sin decirle ningún nombre de aspirante, que cuando se les presenta una boleta. Sí, hay situaciones en diferentes países en donde por miedo la gente con boleta secreta contesta más sinceramente, y los datos son notoriamente diferentes entre la boleta y la pregunta abierta. Hay también situaciones en donde a la gente le da pena votar por alguien que ha sido acusado de corrupción o cosas por el estilo, y le da pena entonces decirlo, pero en boleta sí lo hace. Aquí no pasa nada. Pero lo interesante, iguales. Víctor, es que en el caso de la medición de febrero del 2015 en papeleta, es decir, prácticamente los resultados bajan. Es decir, vemos, por ejemplo, que en la pregunta cerrada de noviembre teníamos 43.6% de Manuel Valdizón. Sí. Y en abierta bajó a 38.4%. En el caso de noviembre del 2014 en papeleta se mantuvo prácticamente igual, idéntica. 40.0 y ahora 40.2. O sea, no pasó nada. No pasó nada, se quedó estancado el señor. Sí. Y es más notorio, bueno, no, todos andan parecidos. Todos andan parecidos, sí. 19-18, Sandra sí, 10-13, pero está dentro del margen de error. O sea, vamos a colocar en este momento la imagen de la segunda gráfica que le presentamos en esta noche a nuestros televidentes. Se refiere al resultado de la pregunta: ¿por quién votaría usted para presidente? De manera abierta, sin decirle ningún nombre y sin presentarle ninguna papeleta. Usted puede ver que las cifras son muy semejantes, eso ya lo explicaba Víctor Borge, a cuando se les pregunta mediante una boleta simulada. El 41% aprobaría a Manuel Valdizón, el 17.2% aprobaría a Alejandro Sinibaldi, a Sandra Torres un 12.2%, y aquí ya baja ligeramente Mario Estrada hacia un 2.9%. Le digo, a partir de Mario Estrada, prácticamente todos los aspirantes a la presidencia se encuentran por debajo del margen de error. Vamos a mantener esta gráfica en la pantalla mientras le preguntamos a Víctor, ¿qué significa
el hecho de que no haya una diferencia cuando se le da papeleta simulada a cuando se le pregunta abiertamente a la persona? Dos cosas, que no hay miedo de decir que uno va a votar por alguien, que se da a veces en situaciones de elecciones en medio de un conflicto violento, de guerra o de violencia política. Aquí, por lo menos a nivel electoral, no hay ese miedo. Y por otro lado, tampoco hay la vergüenza de decir yo voto por determinado candidato. O sea, incluso lo vemos de otra manera en el apoyo fuerte que hay hacia Alfonso Portillo. Hay una muestra de que la gente está diciendo eso a pesar de las acusaciones de corrupción, ¿verdad? O sea, que no hay un voto oculto por pena. Sí, y prácticamente las variaciones, es idéntico realmente sí. la valoración. Sí. Pero digamos, lo que es interesante es la baja de Mario Estrada, que está por encima del margen de error. Sí, es relativamente bajo. Ahora, la segunda vuelta parece en este momento o a lo largo del periodo siempre ha sido más o menos entre Valdizón. Si hay segunda vuelta, sería entre Valdizón y Sinibaldi, por lo menos si fueran hoy las elecciones, ¿verdad? No sabemos si Sandra va a lograr superar esa diferencia, pero la diferencia se ha mantenido en todas las mediciones, cierta diferencia a favor de Sinibaldi. Y en todas las mediciones la diferencia es pues bastante grande a favor de Valdizón. La diferencia a favor de Valdizón es bastante fuerte, incluso está cerca del 50% si le quitamos el no sabe, no responde y el nulo. Víctor, o sea, ese 40 está cerca del 50% de la votación. Ahora, ¿ese es un techo o es un piso? Yo sentiría que es un techo, porque no ha logrado, a pesar de estar tan arriba, no ha logrado moverse de ahí. Ajá. Yo pensaría que los ataques a lo largo de los próximos meses lo van a hacer bajar un poquito. Esa es otra pregunta, es que en Guatemala todavía no se ha abierto de manera oficial la campaña electoral. Y lo que estamos viendo en este momento es una posición antes de que se abra esa campaña. ¿Puede variar sensiblemente o esta es una situación que muy probablemente va a mantenerse hasta el final de la campaña? Yo pienso que puede variar. Primer asunto, en Guatemala no hay lealtad partidaria. La gente está votando simplemente por personas, ¿verdad? Los partidos prácticamente no existen. Son solo un vehículo que se pone a caminar en el periodo electoral unos meses antes de las elecciones, pero no hay una vida partidaria plena, digamos, en el periodo entre elecciones. Entonces la dureza del voto es mínima, el voto es sumamente frágil y pequeñas cosas lo pueden hacer oscilar o acusaciones durante la campaña. Ahora, por ejemplo, en el caso de la UNE dice que mucho del voto de ellos se fue, es decir, el voto de Valdizón es en realidad voto de ellos y que debería crecer más adelante. Bueno, pero si se pelean de alguna manera el mismo mercado. Notoriamente el Partido Patriota y Sinibaldi tienen un muy fuerte apoyo en la región central y el apoyo baja en el interior del país y baja en lo rural. El voto de Valdizón es muy alto, como era de esperar, en el norte del país, pero también en general es alto en lo rural, y también el de Sandra. Recordemos que Álvaro Colón ganó, fundamentalmente ganando en el interior, ganó las elecciones ganando las mesas del interior del país. Sandra, en una proporción mucho más baja que Valdizón y también mucho más baja de la que tuvo su exmarido, tiene mucho más apoyo rural que apoyo urbano. Ahora, entonces, si Sandra crece más en contra de Valdizón, en contra de Valdizón. Pero respecto a Sandra Torres, ella es la aspirante y ahora les vamos a mostrar la gráfica en este momento, la gráfica número 3 que vamos a presentar en esta noche. Habla de por cuál candidato nunca votaría, lo que en términos técnicos se dice el antivoto. Cuando se le pregunta a las personas por cuál candidato nunca votaría, quien aparece en primer lugar, la persona que tiene más antivoto, es Sandra Torres con un 20.3. En segundo lugar, se encontrarían prácticamente empatados con un 11.9 Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. Le pregunto a Víctor, ¿es significativo ese porcentaje de antivoto? No, 20% es poco. Dicho de otra manera, hay un 80% que o podría votar por ella o no sabe, ¿verdad? Bueno, pero 20 es relativamente bajo. Es peligroso cuando es 40, 50%, cuando los que no votarían son sumamente grandes, la mitad de la gente. Hay políticos que polarizan mucho, ¿verdad? En Guatemala el más notorio fue Ríos Montt, que llegó a los niveles más altos. Hubo otros candidatos a lo largo de los años con un antivoto muy fuerte, pero no es un 20, no es preocupante. Ahora, Víctor, ¿y este antivoto, es decir, puede medirse la intensidad? Sí, no lo hicimos, pero se puede medir que
estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que el candidato tal ganara. Ese tipo de preguntas se han hecho en algunos países, ¿verdad? Se puede ver la fortaleza del rechazo, pero si es en esas cantidades, ninguno tiene problemas, digamos. Los porcentajes de voto nulo y voto en blanco que aparecen, por ejemplo, en el ejercicio de mediante boleta simulada, indicarían que hay apatía, desencanto o desinterés en la elección o rechazo en realidad. No, lo primero que uno dice es que no es cierto. Hay gente aquí que me está diciendo que va a votar y no va a votar. O sea, si vemos el abstencionismo histórico y de las últimas elecciones en Guatemala, es mucho más que lo que aquí nos está diciendo que no va a votar o que ninguno, que etcétera. Es una respuesta de prestigio. Además, si para votar te dan una papeleta en la puerta de tu casa, que no tienes que moverte ni ponerte... Es más probable que uno vote. Es más probable que vote, y es que nosotros vamos a tocar la puerta de la casa del entrevistado y le damos una papeleta y le decimos, vuélvase, vote en secreto, tome un lapicero, marque, deposite aquí, y todo está facilísimo. El día de las elecciones es posible que le dé pereza salir y vestirse y caminar y hacer fila y etcétera. Esa es una pregunta importante de hacer. Muchísima gente más no vota. ¿Cómo diseña Borges y Asociados la muestra que busca representar al universo de potenciales votantes guatemaltecos para que sea fiel? Bueno, lo que tenemos es la lista de centros de votación con la ubicación de los centros de votación en todo el país. Esa lista el Tribunal de Elecciones la produce y la pone al día periódicamente. Entonces se selecciona una muestra al azar tomando en cuenta el tamaño, o sea, la cantidad de electores inscritos en cada centro de votación, y así se escogen las localidades a las que vamos en esa proporción. Normalmente son mitad hombres, mitad mujeres, y las edades a veces se controlan en cuotas de edad, pero aún sin controlarlas, las edades suelen parecerse en general a las edades de la población votante. Otra cosa notoria aquí en este momento que produce alguna dificultad en el análisis es que hay mucha gente que no está empadronada, ¿verdad? Mucha gente que deja para última hora el empadronamiento, que tiene dificultades, y es una proporción bastante alta la de la gente que no está empadronada. ¿Y el encuestador se asegura de que quien responde a la encuesta esté empadronado o eso no puede ser? Se lo pregunta si ya está empadronado, y la proporción de los que no están empadronados es bastante alta todavía. Pero como todavía hay tiempo, entonces no podemos eliminarlo. Hicimos el ejercicio de calcular la intención de voto sin los que no están empadronados, y da igual también, o sea, no está sesgado a favor de nadie. Lo único notorio es que son más jóvenes que viejos, o sea que si hablamos de los fatiga, 19 a los 32. Sí, incluso más fuerte de 19 a 24, a 25 no cumplidos. Si hay cansancio por el sistema político, parece que está más en los jóvenes que en los mayores, porque es mucho menor el empadronamiento. Ahora, me llama mucho la atención también en los datos el número de gente que dice que tiene el documento de identificación personal. Es decir, cuando digamos los datos del RENAP realmente dan un porcentaje más alto. ¿Está mintiendo la gente ahí? Yo no sé, no estoy seguro que estará pasando, ¿verdad? En ese caso sí, a nosotros nos sorprendió un poco, pero no tengo una explicación clara. ¿Hay una garantía real de que esa muestra refleja los diferentes segmentos demográficos del país? Es decir, que las mujeres están debidamente representadas. Y que no hay un sesgo urbano, porque digamos, esa es una de las cuestiones que siempre alega la UNE. No hay un sesgo urbano, está la zona rural bien cubierta. Sin embargo, hay cosas tan sencillas como se puede ponderar los resultados aplicando diferentes proporciones, porque la definición de rural o urbano es un poco confusa. ¿Qué significa rural y qué significa urbano? Y hemos jugado con proporciones diferentes, con ponderaciones, y tampoco hay un efecto importante como para que Sandra gane si definimos como ¿qué es urbano? ¿Que tiene calle pavimentada o que tiene luz eléctrica o que tiene escuela y un centrito? ¿Qué quiere decir urbano? Hay una definición censal del 2000. Sí. Del 2000 resto, ¿verdad? Pero que no coincide con la que se usa en México o en los otros países centroamericanos. Es una definición de urbano rural chapina, ¿verdad? Y que a lo largo de los años, desde el último censo, ha cambiado fuertemente. Pero puedo jugar con diferentes definiciones y aún así no se altera mucho el resultado. Ahora, digamos, en Guatemala hace 12 años que no se hace un censo. Es decir, ¿esto afecta también la construcción de la muestra? No, porque la muestra, precisamente por esa dificultad, se está construyendo sobre el registro electoral y no sobre la población adulta del censo del 2000. Ok. Porque Víctor,
Tenés muchos años de experiencia, nos has dicho ya 30 años, has visto muchas elecciones a lo largo de esos 30 años en América Central. ¿Qué te dice el hecho de que en este momento, hacia el mes de marzo, el candidato que marcha de puntero, el señor Valdizón, tenga aproximadamente entre 21 y 22 puntos de ventaja por encima de quien marcha en el segundo lugar? ¿Qué significa eso? ¿Es una distancia grande, insalvable, o has visto variar eso? Es una distancia muy grande, sin embargo sigue sin llegar al 50%, ¿verdad? Y a mí me parece difícil que siga subiendo. Más bien yo pensaría que con los fuegos de la campaña debe bajar un poquito. Entonces hay segunda vuelta. Como tendencia, lo que vemos hoy es la posibilidad de que se mantenga siempre la dinámica de la segunda vuelta. Y aquí los candidatos pequeños o todos los candidatos que no están en primer lugar, tradicionalmente están siempre apostándole a la segunda vuelta, a las alianzas y coaliciones en la segunda vuelta. Pero tiende a ser que hacia la segunda vuelta, el contendiente o el que desafía a quien quedó en primer lugar tiene muy pocas posibilidades de vencerlo, excepto con la condición que se dio entre Jorge Serrano Elías y Jorge Carpio en aquel ya lejano 1991. Sí, como tendencia gana en Guatemala, ha sido más fácil ganar para el que está en primer lugar en la primera vuelta. Sin embargo, en diferentes países se ha dado el caso de que gana el que estaba en segundo. Ahora, también en el 91 se dio el caso de que el propio Serrano en junio era un candidato sumamente pequeño y de repente llegó a la segunda vuelta. Sí. Hay avalanchas. En los procesos electorales hay avalanchas y esos son casi imposibles de medir y de predecir, ¿verdad? Pero pasan cosas. O sea, bueno, el señor Solís en Costa Rica se convirtió en una avalancha. También. Sí, fue una avalancha, sí. Era todavía las elecciones fueron el primer domingo de febrero y todavía el primer domingo de enero era un candidato de los enanitos, de los De hecho, el señor Valdizón hace 4 años era a estas alturas un candidato en el cual nadie reparaba. Muy pequeño. Y logró subir enormemente hacia la primera vuelta. Sí. Hay corrimientos fuertes. O sea, digamos, con el margen de indecisos y de gente que no dice por quién va a votar ni si va a votar, existiría la posibilidad de que hubiera algún corrimiento de esos. Sí, sobre todo por el fenómeno que llamamos los encuestadores de voto útil. Hay situaciones en donde la gente prefiere votar por el segundo candidato de su interés, pensando que el primero no va a ganar. O sea, yo quisiera votar, por ejemplo, por Mario Estrada, pero si siento que Mario Estrada no va a ganar, digo, bueno, para mí el mejor es Estrada, pero voy a votar por Sandra, que sí puede ganar, o por Canela, que sí puede ganar, etcétera. Víctor, ¿existe alguna posibilidad? Lo mencionaste hace un momento, no le hemos presentado todavía esa información a nuestros televidentes. Vamos a ofrecérsela mañana por completo en el noticiero estelar de a las 7 p.m. Pero hay preguntas en esta encuesta que se refieren a Alfonso Portillo. ¿Puede realmente Alfonso Portillo, por lo que has percibido en la medición, suponer una diferencia determinante en las elecciones, o su papel pareciera destinado a ser más bien discreto? Es difícil de prever. Lo primero sorprendente es que tenga tantísima opinión favorable, ¿verdad? Alguien que viene saliendo de la cárcel y que él aceptó haber cometido un hecho ilegal, ¿verdad? Entonces es muy extraño que a pesar de eso mantenga esta diferencia tan alta respecto a opinión favorable versus desfavorable. Me parece que los candidatos grandes, los que tienen más posibilidades, van a cuidarse de no tener el apoyo abierto de Portillo. Y entonces son los pequeños, o algunos de los pequeños, el que lo va a adoptar, y muy tarde, a estas alturas, como para que eso influya dramáticamente. Yo diría que puede dar un empujón para diputados. O sea, en las campañas de diputados pudiera darle impulso a algunos candidatos. Pero vamos a ver, en las anteriores elecciones teníamos también el caso del alcalde Arzú, que era sumamente popular, y sin embargo a la hora de hacer campaña junto con su esposa nunca logró que el candidato presidencial del Partido Unionista tuviera algún significado. Exacto. Y sacaba algunos diputados, ¿no? Ajá. Ha sacado algunos diputados. Es lo mismo que podía conseguir Portillo, pienso.
tal vez sacar a algunos diputados ayudándole a un partido pequeñito que de otra manera tendría ninguno o poquísimos. Pero no una fuerza determinante, así que ocasiona una avalancha. Como para provocar, como para ser un factor importante en las alianzas en el Congreso, no. Okay. Víctor, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Dos cosas debemos decirle a nuestros televidentes, que esta encuesta completa la puede usted encontrar en la edición de esta semana de la revista Contrapoder, que estará a la venta mañana por la tarde, y también que una gran cantidad de información va a recibirla usted respecto de esta encuesta en una nota integral que le ofreceremos mañana en nuestro noticiero estelar a las 7 p.m. Víctor, tenemos una serie de encuestas previstas a lo largo de todo el año electoral, encargadas por Canal Antigua y Contrapoder a la firma Borja y Asociados. Te espera mucho trabajo en Guatemala este año. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que nos dice cómo han reaccionado las redes sociales frente a esta primera información que ofrecemos de la encuesta Canal Antigua Contrapoder. Gracias, Juan Luis. Por supuesto, vamos a estar revisando qué es lo que se dice en las redes. Lucía nos dice, gracias al cielo, que nadie votará por Sandra Torres. Es lo que plantea Lucía. Eric nos dice, yo votaría nulo, lastimosamente estamos apáticos, decepcionados. Fernando nos dice, lo que inspira el resultado de esta encuesta es terror y desesperanza. Definitivamente las elecciones están entre Valdizón y Sinibaldi, es lo que plantea Arturo. Y Juan José nos dice que reflejen el estado de la población, ninguno está bueno, es lo que se plantea en Twitter. En Facebook también tenemos otra serie de mensajes al respecto de la encuesta realizada por Borja y Asociados a pedido de revista Contrapoder y Canal Antigua, que será también nuestro tema de discusión esta noche a las 10 p.m. Estaremos utilizando desde ya el hashtag EncuestaCA para que usted comience a expresar su opinión. Es lo que se viene mostrando en las redes. El segundo de los temas, hablamos con el representante de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas respecto a la muerte de dos compañeros ayer en Mazatenango, Suchitepeques. Quédese con nosotros. Hoy a las 8:45 estamos acompañados ya por el fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos. Se trata de Orlando López. Y en esa Fiscalía de Derechos Humanos, en donde se vela por el cumplimiento de los derechos humanos de los guatemaltecos, existe una unidad específica que se denomina de delitos en contra de periodistas. Esa unidad en este momento es la que tiene pues un trabajo verdaderamente muy intenso para poder esclarecer la muerte de Danilo López, de Federico Salazar y el ataque que dejó herido también a Marvin Tunches, 3 periodistas de la Costa Sur, 3 periodistas que se encontraban en el Parque Central de Mazatenango cuando fueron baleados el día de ayer. El señor Danilo López había sido incluso, él era corresponsal del diario Prensa Libre, había sido incluso amenazado o amedrentado también por un alcalde de la Costa Sur, el alcalde de San Lorenzo, Suchitepeques. Señor fiscal, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45. Gustavo tiene la primera pregunta. Sí, solo antes de hacer la primera pregunta, quisiera por favor transmitir mis condolencias en nombre de nosotros y en nombre de los colegas hacia la familia de Federico y de Danilo. Realmente sentimos muchísimo su deceso. Primera pregunta, señor fiscal. Los colegas comentaban hoy en una actividad que tuvimos de repudio al asesinato de estos compañeros, de que ya había habido una denuncia previa de Danilo y que no había habido ningún tipo de reacción con respecto a esa denuncia contra el alcalde de San Antonio Suchitepeques. ¿Tienen ustedes registro de esa denuncia? Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera comentar de que como Ministerio Público, como Fiscalía de Derechos Humanos, como ciudadano, pues también repudiamos enérgicamente los hechos que fueron cometidos el día de ayer en contra de los periodistas en el departamento de Mazatenango y pues nos solidarizamos también con la familia tanto de los 2 periodistas fallecidos como del periodista que fue víctima de lesiones. Públicamente quiero indicarle a la población el compromiso de la Fiscalía de Derechos Humanos, específicamente la Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas, que pondremos todo nuestro esfuerzo y nuestra capacidad para tratar de llegar al fondo de estos hechos que han ocurrido tan lamentables el día de ayer.
Con relación a la pregunta que usted me mencionaba, en efecto, fue en el año 2013 cuando Danilo Zapón formuló una denuncia en contra de un alcalde municipal, específicamente del municipio de San Lorenzo. Y pues se hicieron las investigaciones correspondientes y finalmente la denuncia fue desestimada. Es decir, no se encontró medios de investigación, digamos, que responsabilizaran al alcalde de San Lorenzo, y por esa razón la denuncia pues fue desestimada. ¿El alcalde fue notificado de esa denuncia? ¿Llegó a conocer de que era objeto de investigación la denuncia del periodista? Entiendo que sí, él tuvo conocimiento de ello, pues sin embargo no se encontraron, digamos, medios de investigación, digamos, para responsabilizarlo, y por esa razón fue que la investigación concluyó, ¿no? ¿El periodista era objeto de algún tipo de protección de parte del Estado de Guatemala? ¿Había algún tipo de medidas cautelares a su favor después de haber denunciado estas amenazas? No que yo tenga conocimiento. Lo que sí es cierto es que en la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando un defensor de derechos humanos pues formula una denuncia, nosotros le sugerimos brindarle protección, brindarle seguridad por medio del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, y si él está de acuerdo, pues se hacen las solicitudes correspondientes. Obviamente por parte de Gobernación se le hace un estudio de análisis de riesgo, y ellos finalmente determinan si la persona en efecto está en riesgo, y entonces en consecuencia procede a la protección. Ahora, a mí me interesaría saber también, digamos, qué tipo de recursos tienen ustedes para hacer su investigación. ¿La Fiscalía a su cargo tiene una delegación también en Mazatenango? No. La sede central de la Fiscalía o de la Unidad de Delitos contra Periodistas está acá en la capital. Nosotros, porque digamos, el problema que nosotros hemos detectado con organizaciones colegas, con periodistas departamentales, es que realmente la mayoría de casos de abusos y de intimidaciones y de hostigamiento son precisamente en los departamentos. Cierto. En efecto, usted dijo algo muy cierto. En los últimos años, 2013, 2014, gracias a Dios, pues no hubieron asesinatos cometidos en contra de periodistas. Sí lo hubo en 2013, ahora los hay en el año 2015, pero pues es evidente que es en los departamentos donde han ocurrido estos hechos. Sin embargo, nosotros, con los recursos que contamos, pues en la medida de las posibilidades, inmediatamente nos trasladamos a los departamentos cuando tenemos conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Esto pasó el día de ayer. ¿Hoy qué se sabe de la muerte de estos periodistas? ¿Qué se ha podido averiguar? Vea, en cuanto... debo decirle que hemos avanzado en la investigación. Han pasado más de 24 horas, digamos, de cuando han sucedido los hechos, y se ha avanzado en la investigación. Sin embargo, pues por razones obvias yo no puedo ponerme a hacer comentarios o entrar en detalles a manera de no comprometer la investigación que se está realizando. Pero sí hay resultados ya al día de hoy. ¿Hay una persona ya capturada, una de las dos que se cree que viajaba en la motocicleta desde la cual se disparó a los periodistas, y otra persona estaba siendo esperada para ser capturada el día de hoy? ¿Se realizó un allanamiento pero no se logró su captura, o sí se terminó logrando? No se logró la captura del segundo sindicado. Sin embargo, el día de mañana nosotros continuamos con las investigaciones, y pues esperamos que en un corto plazo podamos dar con el paradero de esta persona que también sabemos tiene responsabilidad con la muerte de los periodistas. Ahora, digamos, ¿tienen ustedes colaboración efectiva de otras instituciones para este tipo de investigaciones? Trabajamos en coordinación y de manera conjunta con Gobernación, con la Policía Nacional Civil, con DEIC, Vida, Derechos Humanos, con la instancia también de análisis de ataques contra defensores de derechos humanos. Tiene una unidad de investigadores que exclusivamente para apoyarnos en la investigación en la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya. ¿Cuántos casos han registrado ustedes de denuncias en los últimos de enero para acá? Hay un promedio de unas 5 o 6 denuncias por mes, hablando de ataques contra periodistas. Así es. Un promedio de 5 o 6. ¿Y esas denuncias terminan arrojando algún resultado, o en qué porcentaje se terminan desestimando? Yo considero que tal vez en un 50-60%. Señor fiscal, y visto desde su fiscalía,
¿Cómo se hace para proteger mejor a los periodistas y para impedir que este tipo de amenazas desemboquen en hechos tan terribles como el producido ayer en Mazatenango? Como indiqué anteriormente, cuando nosotros tenemos conocimiento de que un periodista o un defensor de derechos humanos es víctima de una amenaza, pues inmediatamente se coordina con la instancia para que por medio de esta entidad que pertenece a Gobernación y la DPPS pueda dársele seguridad a la persona que está siendo víctima de amenazas. Obviamente, si la persona quiere, porque existen también varios casos en donde la persona que es víctima de amenazas no está de acuerdo a ser protegida directamente por la policía. Usted nos dice que en el año 2014 no se produjeron, afortunadamente, atentados directos en contra de periodistas. Hablo de asesinatos u homicidios. Sí, pero en el 2013 sí se produjeron. Cierto. ¿Y se llegaron a esclarecer esos asesinatos? Están en proceso, estamos investigando, hemos avanzado. Ha pasado ya más de un año, pero hemos avanzado en la investigación. ¿Usted no cree que la mejor manera de prevenir este tipo de hechos en contra de periodistas, como también en contra de ciudadanos, sería justamente garantizar que se identifica al culpable y se le hace caer todo el peso de la ley encima? Por supuesto, y esa es la misión nuestra. Lamentablemente hay casos en donde no se pueden esclarecer inmediatamente y hay algunos otros en los que sí nosotros esperamos que, por ejemplo, en los hechos ocurridos el día de ayer, pues podamos esclarecerlos de manera inmediata. La voluntad existe, la gana o la intención de esclarecer estos hechos existe de parte de la Fiscalía y nosotros pues tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de poder enviar un mensaje a la población a la hora de que podamos dar con los responsables. Ahora, digamos, ustedes ya tienen un cierto expertaje, llamémoslo así, en este tipo de problemas contra periodistas. El gobierno actualmente está discutiendo en comisiones la integración de un sistema de protección a los periodistas. ¿Participan ustedes en las reuniones del gobierno central? Estamos participando. ¿Y qué nivel de avance lleva ya ese proyecto? Pues se ha avanzado y yo no sé, no le puedo decir ahorita una fecha específica, digamos, cuando este proyecto esté concluido. Porque ayer el ministro dijo que ya estaba en funcionamiento. Está en funcionamiento un protocolo de seguridad que se implementó por parte del Ministerio de Gobernación. Pero no propiamente todo el programa de protección. No, existe el programa de protección a periodistas que está en proyecto, ¿verdad? Es un proyecto multidisciplinario donde participan muchas entidades y entonces pues yo entiendo que el gobierno, pues la pretensión de él es que a la hora de que este proyecto se finalice, pues pueda arrojar resultados positivos para la protección de los periodistas. Señor fiscal, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte con las averiguaciones en el caso de estos colegas asesinados en la ciudad de Mazatenango. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Reiteramos nuestras condolencias, pero también nuestra exigencia porque se esclarezca este crimen y se castigue a los culpables. Y de inmediato le pedimos a mi colega Juan Carlos Sandoval que nos comente qué están diciendo nuestros televidentes mediante las redes sociales en este momento. Gracias, Juan Luis. Por supuesto que nos unimos a ese llamado de dolor y también a la exigencia porque se resuelva este caso. Edic nos dice, en el interior, la PDH y el Ministerio Público, por amistad, temor, etcétera, no realiza su trabajo como debe de ser, con honestidad. Nos dice también Fernando González a través de nuestra cuenta en Twitter, @canalantigua. Denuncia 2013, ¿cómo fue? Un periodista, pues no importante a seguir, investigar el caso, fue desestimado. Fernando González, lo que inspira el resultado de esta encuesta es terror y desesperanza. Eso lo veíamos de nuestro tema anterior. Hasta aquí llegamos con las entrevistas a cargo de Juan Luis Fonte y Gustavo Berganza. Hablamos de encuesta CA en nuestro programa de análisis y debate a las 10 p.m. Encuesta CA será nuestro hashtag de la noche. Antes, los deportes. El análisis esta noche estará a cargo de Philip Chicola y Cristian Castillo. Sigan con nosotros. Los deportes.